Muy bien, seguimos aquí por la pantalla del canal Cooperativo. Abrimos en este Alicia Diario un nuevo bloque, ya con visitas en nuestros estudios. Marcelo Benítez, bueno, buen mediodía. ¿Cómo estás? Bien, Noé, muchas gracias por la invitación. Bueno, para abordar o charlar un poco de lo ocurrido el pasado domingo, allí en Cancha de Unión, quinta fecha, bueno, un poco... empecemos antes de los incidentes. ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo se venía desarrollando previo a eso? El partido era un partido normal. Normalmente este tipo de situaciones se desencadenan cuando dentro de la cancha empieza a haber roces entre jugadores, discusiones. Pero no se vio tanto el roce, o sea, la pelea, que justamente también la manifestaban allí los chicos del domingo en la transmisión. No hubo disputas o peleas entre jugadores, o eran los roces propios del partido. Exacto, por eso llamó la atención el desenlace, porque no había, todo lo contrario, no hubo antes e incluso después, hasta los mismos chicos de Unión trataban de contener a los chicos de Granaderos. Eso habla de que dentro de la cancha se está disputando un partido normal. Después, una vez pasado un par de días, el martes cuando empezamos a entrenar, que uno pudo hablar ya un poquito más tranquilo con los chicos del plantel, algunos manifestaban de que el árbitro se dirigía siempre de mala manera, incluso hasta con insultos hacia los jugadores. Pero igualmente nada de eso justifica la reacción. Ese tipo de reacción es totalmente inapropiada. Fue una cosa que nos dejó, a los que tenemos principalmente muchos años en esto, nos dejó bastante choqueados. Uno espera una reacción por ahí de enfrentarse con el árbitro, ponerse cara a cara, por ahí hasta algún insulto, pero no una reacción de esas. ¿Y qué arrancó, qué lo motivó? ¿Empezó con una falta? Una falta. Los chicos, bueno, dicen que al principio reclaman un lateral previo a la falta, que era para Granaderos en ataque. El Ayman lo da para Unión, viene el saque lateral, de ahí después viene una falta en la mitad de cancha. Los chicos reclamaban y de ahí se fue todo de las manos. Vino una amarilla en el aire por un supuesto, digo supuesto porque... Ahí no pudiste escuchar qué pasaba. Claro, uno está lejos, y cuando uno está lejos, pues yo personalmente cuando estoy lejos de la jugada no juzgo lo que cobran los árbitros, porque siempre considero de que el lineman o el árbitro están mejor ubicados que nosotros. A veces soy un poco gritón cuando está dentro del sector que uno puede observar un poquito más o escuchar, pero bueno, y de ahí se desencadenó supuestamente una tarjeta amarilla, un reclamo, una mala contestación del árbitro, y ahí, bueno... Y ahí se vieron más tarjetas. Tal vez esas tarjetas tenían que ver con lo verbal. Sí, con las últimas. Sí, lo verbal. Antes de los incidentes o la caída del empujón. Además, en el reglamento autoriza al árbitro ante un tumulto de jugadores a sacar tarjeta amarilla. Entonces creo que entre el tumulto, alguna palabra fuera de lugar dirigida hacia el árbitro, ocasionaron que, bueno, el exceso de... no el exceso, sino la cantidad de tarjetas. No quiero decir exceso porque eso sería juzgar. Ahí vemos el árbitro. Dónde comenzó, ¿no? Exacto. Hasta ahí no parecía nada... No se esperaba que fuera a terminar como terminó después. No, nosotros inclusive por ahí hasta llamamos en ese momento a un jugador para darle alguna indicación, porque pensamos una falta en mitad de cancha, lejos del área, partido 1-1, como te vuelvo a repetir, no había roce entre los jugadores, entonces... ¿Qué te pasó cuando viste el desenlace y después te vimos entrar a la cancha? Cuando viste que realmente la agresión al árbitro venía de parte de jugadores dirigidos por vos. Así no hubiese sido parte de jugadores que eran dirigidos por mí, me dio miedo cuando lo vi caer al árbitro, por la cantidad de jugadores alrededor que vi. Cuando cae el árbitro me dio miedo, porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar entre los empujones por ahí. Cuando cae, quizá alguno podría haberlo pisado mal, podría haber pasado un montón de cosas, ya sabido de control. Vuelvo a repetir, los chicos se quejaron muchísimo se quejaron el martes de las actitudes del árbitro para con ellos, pero nada justifica una reacción de esa naturaleza. Y cuando entraste, bueno, te vimos allí después... Entré para sacar jugadores. Para contenerlos. Para contenerlos,
un poco para cuidar la integridad del árbitro que había visto que había caído, no sabía si había sido por un golpe, y de paso para sacar, porque algunos jugadores tienen, no digo la costumbre, en esos momentos como que se acercan para ver qué pasa y de pronto la situación también los mete adentro. Entonces, bueno, para tratar de cuidar un poco a las autoridades del partido, para cuidar a mis jugadores, sacarlos de ahí, porque pasa también lo que pasó después en el informe, que hubo dos muchachos que no tuvieron nada que ver en las acciones que se desarrollaron y fueron suspendidos. Entonces, a veces ese tipo de tumulto pagan justo por pecadores. Entonces, bueno, fue un poco cuidar todo, tratar de calmar lo que estaba sucediendo, sacar a mis jugadores, vuelvo a repetir. Los chicos de Unión también ayudaron. Sí, justamente técnico. Ahí, perdón, te corto, no te dejo terminar la idea, pero no, hubo otra escena ya cuando estaba como controlado lo del árbitro, con uno de los jugadores de Granaderos, donde se ve a Caballero, Agustín Caballero, tratando de contener y vos también cerca allí. Sí, la idea, a ver, tanto los jugadores de Unión como el cuerpo técnico, vi que sí, en todo momento trataron de separar y apaciguar lo que pasaba. Lo que da muestra de que del otro lado estaban tranquilos en Unión, porque el partido daba para estar así, no daba para lo que pasó. Te voy a repetir, fue impensado, porque en ese momento cuando se empieza a desarrollar todo esto, personalmente estaba llamando a uno de los jugadores para darle indicaciones, ni pensé que podía desarrollar en todo eso. Sí, ahí en esa situación que lo contenían, ahí hubo una provocación entre ellos de un integrante del cuerpo técnico de Unión hacia el jugador cuando se estaba retirando. Por eso la reacción. Sí, creo que también estaba de más, y más sabiendo que en el estado que estaban los jugadores de Unión, de Granaderos, era fácil de desatar. Pero bueno, todas las actitudes que no pueden ocurrir en un deporte tan lindo como es el fútbol, donde acude la familia, donde están los chicos, donde la mayoría de los jugadores por ahí a veces les cuesta entender que en este ámbito, como a nivel nacional, pero más en este ámbito donde por ahí se conoce y se camina a la calle, los chicos por ahí se ven reflejados en los jugadores, aunque sea a este nivel. Y yo he escuchado más de una vez, cruzar la plaza o cuando estaba en el fútbol infantil, que algún chiquito decía, la lleva fulano de tal, y era el nombre de un jugador de acá, de Unión o de Filo. Entonces, este tipo de acciones no reflejan lo que es el deporte en sí, el espíritu de lo que es la competencia. Justamente vinculado a lo que decís con el comunicado que lanzó también el club, que no refleja los valores, ¿no?, de esto de la competencia, del fútbol. ¿Crees que estos hechos, no puntualmente pero los vinculados con la violencia que se dan, como que marcan o no manchan, porque a lo mejor es una palabra fuerte, pero al club o a la entidad? Y en cierta forma sí. Nosotros el martes tuvimos una charla con los jugadores. Como que dejan una mala imagen en principio. Porque en principio, cuando se habla de lo que pasó, no se habla de los nombres de los jugadores. Los nombres de los jugadores por ahí quedan chiquitos abajo. Sí queda el nombre de la institución. Yo tengo hace unos años, que siempre se los he transmitido a los chicos, uno siempre tiene algún eslogan, algún tip, algo que lo marca. Y una vez leí que cuando uno realiza alguna acción que puede tener una reacción, siempre se tiene que acordar que lleva el apellido del nombre, el apellido del padre. Y eso trasladado al deporte quiere decir que una mala acción de un jugador queda reflejado en el nombre del club. Y ningún club de acá de la región, y he dirigido creo que de la mitad o un poquito más de los clubes de acá de la zona, pregonan el uso de la violencia. Todos al contrario, si hacen fútbol infantil para poder participar en primera división, lo que se pregona es la contención de los chicos, la deportividad, el compañerismo, porque puede haber un enfrentamiento a veces entre jugadores, discusiones, pero son
son colegas, esto no debería haber ocurrido y no tendría que volver a ocurrir. ¿Cuáles fueron tus palabras? Me imagino, no sé si en ese momento de lo que al plantel, además de la contención, o después, Mirá, ya más frío. Los chicos que están en primera ya son grandes, tienen que tener autocrítica. El jugador que tiene autocrítica es un jugador que crece. Fue más que nada un llamado a la reflexión, porque entrenan con los chicos de la juvenil, los chicos de la reserva entrenan con la primera. Entonces que, bueno, más que nada para los chicos, más chicos y para los más grandes, que no hizo falta porque los más grandes el martes se notaba apesadumbrados, pidieron disculpas, así que no había mucho para decir, más que un llamado a la reflexión, que creo que hasta estuvo de más, pero bueno, también después de un hecho de esta naturaleza, una reunión es necesaria. ¿Cómo se reorganiza? ¿Cómo estás trabajando de cara al domingo, a una nueva fecha, teniendo en cuenta lo que se expidió el Tribunal de Penas? Tenés 7 bajas. 7 bajas más 3 lesionados. Nos faltan 10 jugadores. Pero bueno, los chicos, para eso tenemos la reserva justamente. Y bueno, rearmándonos en lo posible con chicos que venían esperando su oportunidad. Yo cada vez que asumo un plantel siempre digo, y es una costumbre en los planteles, en los clubes donde he estado, si veo un chico en la reserva, en la juvenil o en la prejuvenil, que considero que está medianamente capacitado como para estar en primera, no me tiembla el pulso a la hora de armar los planteles y darle la oportunidad. Y se los dije a principios de año, bueno, y ahora todos esos chicos van a tener la oportunidad de demostrar de que están a la altura de las circunstancias, y depende de las sanciones que reciban los jugadores de primera. Si los chicos que entran andan bien, los que estuvieron envueltos en el incidente después tendrán que esperar en el banco de suplentes otra vez su oportunidad. A Huracán enfrentan el domingo. Huracán en cancha nuestra. ¿Expectativas más allá de todos estos problemas? Buenas. El club, más allá que lógicamente siempre se quiere ganar, no presiona con los resultados, quiere que justamente vayan progresando los chicos de inferiores, tratar de tener la mayor cantidad de jugadores locales en el plantel de primera, entonces no nos presiona con los resultados. Sí, lógicamente ellos quieren ver un progreso partido tras partido, preguntan con respecto a los entrenamientos, cómo se trabaja, así que desde parte de la comisión hay mucho respaldo para el cuerpo técnico, para los jugadores, siempre y cuando, lógicamente, demostremos de que estamos haciendo lo posible y lo imposible para salir de esta situación. Yo personalmente tengo esperanza de que se salga, porque hemos jugado con los 4 partidos con 3 de los candidatos y se les ha jugado de igual a igual. Inclusive el domingo contra Unión es el club que va puntero en la tabla general, y si bien en el primer tiempo fueron superiores a nosotros, en el segundo tiempo se había abierto el partido y estábamos consiguiendo un resultado importante, y así fue con casi todos, así que es cuestión de seguir trabajando como estamos trabajando. Con respecto a las suspensiones, tenés a Franconi con un partido, Emilio Merlo 5, y el resto falta definir. En espera, sí. Tienen que ir a declarar la semana que viene, y ahí bueno se verá ¿Cuántas fechas se les da? Exacto. Franconi tiene una porque llegó a la quinta amarilla, no porque estuvo involucrado en los incidentes. Y el resto todo tendrán que esperar después de la declaración, la cantidad de fechas que pueden o no llegar a tener. El resultado del partido, que estaba 1-1, estaba 1-1, sí. ¿Queda así hasta saberse? ¿Se tiene que esperar de liberar lo demás? Sí, creo que tiene que discutir los puntos, digamos. El tribunal de disciplina, a ver si los minutos que restan jugar vale la pena jugarse o no. Eran pocos, ¿no? 35 minutos más o menos. Faltaban 10 más el alargue, claro. Pero se han dado partidos que se ha jugado 7 minutos y 7 minutos, 7 y 6, inclusive, que si no recuerdo mal, creo que una vez acá en Unión me parece que pasó. Sinceramente, tengo que repetir, como no estamos atrás de los resultados, lógicamente que nos vendría bien
jugarlo, pero... Pero no tienen conocimiento, ¿sí? No. No está definido si se va a jugar o se queda con el empate o se determina otra cosa. Exacto, hay que ver, igualmente, a ver, por la cantidad de jugadores que están informados, si hay suspensión, ya directamente no se podría jugar porque quedamos por debajo del número permitido para presentarse. Para presentarse, pero en el caso de que no, bueno, hay que ver qué decide la liga. Mientras tanto somos optimistas, pero sabemos que es muy difícil, más después de un caso de esto. Bueno, Marce, muchas gracias por, como siempre, por llegarte hasta acá y por permitirnos preguntarte y conversar sobre este tema que bueno, no es lindo, es delicado y bueno, que tiene que ver con incidentes, con violencia. Bueno, te agradezco tu predisposición. No, gracias a ustedes, a vos por invitarme principalmente y poder explicar un poquito qué es lo que ocurrió. Y bueno, espero que la próxima vez sean mejores circunstancias que esta. Esperemos. Que tengas buena jornada. Gracias igualmente. Seguimos nosotros aquí en Alicia Diario. Una pausa más. Ya venimos en un ratito con más Alicia Diario.